Su padre y su madre siempre intentaron motivar a Bárbara Petrovna, pero su orgullo se refleja en su apariencia. Varia suspiró, se inclinó para apagar la aspiradora y comenzó su jornada laboral habitual como señora de la limpieza. Sin embargo, una vez tenía toda una empresa para producir jugos de frutas, los envases brillantes que creó con los diseñadores que eran. Los jugos, sin saborizantes, conservantes ni otros productos químicos, sobrevivieron al largo transporte y almacenamiento en los estantes en todas las mesas festivas de Rusia, no solo en Varia. Varia no participó en la creación del nuevo producto debido a su empaque único, pero con el tiempo leyó sobre el nuevo producto en algún sitio web y se convirtió en una de las primeras en cooperar con el fabricante en el futuro. El precio del empaque aumentó varias veces, pero para Varia el precio siguió siendo el mismo debido a su amistad con el fabricante. Al principio, el negocio funcionó bien. Los jugos ya habían ganado un poco de felicidad mientras aparecían los primeros competidores. La seguridad de los consumidores, sus padres, que tenían miedo de ser estúpidos, trabajaron arduamente para contratar a su padre, Piotr Sergeyevich, que trabaja desde hace más de años, porque Varia comenzó su negocio sola y desde cero. La madre Elena Viktorovna donó aproximadamente la misma cantidad a la escuela local donde enseñaba matemáticas para la empresa de instalación de ventanas y entradas. Varia no era como sus padres, temía llevar una vida tranquila y siempre quería alcanzar nuevas alturas para superar las dificultades y alcanzar más alto. Y ascender en la escala profesional al graduarse con una medalla de oro. Sin saber a dónde ir, dudó mucho tiempo. Al final, optó por el Instituto de Alimentos. Estas calificaciones, el tecnólogo y Varia sorprendieron a sus padres. Su cabeza estaba convencida de que ya estaba madura. Plan de empresa. Cuando leí un artículo el año pasado, me pregunté qué vender con un padre ligero. Varia entendió el consejo de su padre y pronto hizo el primer préstamo, casi dándole un infarto a su madre. Envolvió a Bar con su abanico. ¿Ya has terminado? ¿Loco? ¿Qué tipo de préstamo necesitas para pagar? Varia cambió la servilleta mojada por la frente de su madre y respondió con seguridad, yo ganaré y pagaré. ¿Será positivo, mamá? Consulté a mis maestros y les presenté el plan. Todo el mundo está de acuerdo, soy un genio, y el inventor de este envase también. Tuviste una hipoteca sobre el apartamento y mi madre no me abandonó. Más arriba viviremos en nuestro apartamento. Varia tocó su hombro de esa manera. Piotr Sergeyevich, en el peor de los casos, deberíamos vivir en una choza, ya que tú siempre soñaste con vivir junto al mar. Elena Viktorovna dijo que era un traidor porque ayudó con el préstamo y no respondió antes de las primeras ganancias. La madre no habló ni con su esposo ni con Varia y el préstamo se cerró demasiado tarde. 1,5 años. Unos años después, Bárbara Petrovna, como la llamaban sus empleados, conducía un vehículo todoterreno nuevo por la ciudad. Finalmente, sus padres pudieron retirarse y cuidar el jardín. Elena Viktorovna tenía un recuerdo de ella. La ira y el resentimiento hacia su marido se hicieron cada vez menos frecuentes, y la hija con frecuencia comenzaba a llorar sin motivo alguno. Señor, gracias, llorando mientras caminaba por el jardín o miraba una bolsa nueva. Gracias, Señor, por el milagro de Varia. Este enfoque de su éxito no me gustó, quería que la gente mirara el éxito, no como un milagro o un accidente, sino como un trabajo duro y largo, noches de insomnio y miedo constante al fracaso, fracasos y crisis nerviosas, enfrentamientos con proveedores e incumplimiento de plazos de entrega, aclarando las relaciones con los empleados que no querían verla como un líder y jefe a sus espaldas todos estos años, pero justo en ese momento, sus padres comenzaron a repetirle esta frase con frecuencia. Bárbara Petrovna parece estar orgullosa de estas palabras, de sus padres y de su apoyo. En su defensa, solo gracias a ellos no se rindió. Quería dejar todo y trabajar solo. Varia vio cómo sus padres llegaban a casa y hablaban de sus asuntos laborales desde la infancia.
Elena Viktorovna y Tiar Sergeyevich no estaban satisfechos con su trabajo, su madre continuó trabajando en la escuela porque sí. De los niños, cerrando los ojos ante la arbitrariedad de la administración, la arrogancia de los padres y el bajo salario. Siempre trató el trabajo como una forma de ganar dinero y no buscó el placer en él, pero habló de que cuando se jubilara, podría cuidar el jardín en paz y tranquilidad en lugar de las ventanas y la comunicación con su sirviente. Varia vivió porque amaba a sus padres. Son apasionados y en armonía, pero modestos, si no pobres. En toda su vida, nunca le hablaron, levantaron la mano o se avergonzaron de lágrimas o fracasos. Cuando tomó un préstamo garantizado por un apartamento en Novorossiysk sin la ayuda de la madre de su padre, pero ahora todo quedó atrás. Varia logró lo que deseaba, y sus padres están contentos y felices. Entonces, ¿por qué estoy tan triste? Varia en muchas veces reflexioné sentado. Tu nuevo apartamento con vista al mar, tu padre te ayudó una vez más a encontrar la respuesta, y tu hija logró el éxito. Pero esto es felicidad masculina y no felicidad femenina. Demostraste que tienes la fuerza para ver y la felicidad femenina donde está la oportunidad y el privilegio de ser débil para contar con un hombre para amar a los padres. Varia se rió, ya has visto suficientes programas tuyos. Hablas como si ahora te fueras a poner un volante e ir a escribir un poema, leo mucho. Sergeyevich se encoge de hombros, gracias a ti, tengo mucho tiempo y tú mismo estás descansando o sigues arando. Varia se estremeció ante esta comparación como una yegua impulsada, pero su padre no estaba lejos de la verdad, trabajó duro para ella. Al principio del viaje parecía que cuando el negocio se fortaleciera y se recuperara, requeriría menos participación e involucramiento, con un horario estandarizado, tiempo libre y la oportunidad de dormir lo suficiente por las noches. ¡Wow! Tanta ansiedad y solo ahora. Se encuentra entre los empresarios más destacados de Rusia, sin embargo, Varia no tuvo tiempo para dormir y se enfrentó a otra crisis o se presentó un conflicto debido al estrés y la falta de sueño. Las arrugas comenzaron a aparecer y la madre, que siempre maldecía, se dejaba llevar. Varia se apresura a irse al otro mundo, no duermes, no comes, no. Esto ocurrirá si descansas un poco. Varia asintió, perezosamente se quedó y comió algo sin apetito. Y sus ideas eran efectivas. Después de años trabajando independientemente desde el cargador hasta el gerente, estas apareció en su vida en el momento adecuado, con experiencia y confianza en sí misma. Él cumplió la solicitud e inmediatamente mejoró la impresión que Varia tenía de su hombre. Bajo la supervisión de estas, trabajaron juntos, contrató nuevos empleados y despidió a los descuidados, llevó a cabo las primeras negociaciones con grandes socios y concluyó acuerdos multimillonarios. Fue como si fuera el segundo. El padre Piotr Sergeyevich, un hombre amable, cuya edad era un poco mayor y ni siquiera parpadeó con la llegada de estas, finalmente pudo relajarse y entregarle todos sus asuntos, y por supuesto, no estaba en contra de esto. La primera vez, comenzó a disfrutar del trabajo que había hecho, tomó un descanso y gastó dinero, pero después de años, estas la sorprendió de repente con la noticia. Varia, me gustaría trabajar para mi pensión. Esta sonrió con culpa y dijo que solo tenía años menos que su padre. Sin embargo, tengo la impresión de que empiezo a caer y es hora de descansar. Varia no pudo aceptar su partida durante mucho tiempo porque esta era no solo su suplente, sino también su querido amigo, mentor y defensor. Ella insistió en que estas continuara trabajando para ella porque no entendía del todo lo egoísta que sonaría su exigencia de trabajo. Por el momento, planeo dormir en hamacas durante otros años. No, no es tal. Tras su retiro, ésta solía llamar a Varia para buscarla. Como era, contó todo muy honestamente, pero no hablaron de muchos problemas, como era costumbre de Varia al principio. Incluso me sentí confundido y horrorizado por la cantidad de tareas y la imposibilidad de resolverlas sin conflictos, así que volví a trabajar por un tiempo. Varia agradeció a su vieja amiga por ese regalo ese día, pero nunca dejó de pensar en otro.
Legisladora Varia publicó una vacante y comenzó a esperar respuestas, pero los candidatos que vinieron a entrevistar no la hicieron feliz, todos querían dinero fácil rápidamente y sin demora, nadie quería dedicar más tiempo a sus tareas laborales. Tiempo necesario para trabajar en comparación con las regulaciones B. En general, nadie quería ocupar el lugar de Varia y se preocupaba por el futuro de la empresa y de cada empleado. A todos solo les interesaba ganar dinero, nadie quería trabajar con el alma. El hombre llamó a su puerta y se presentó como Igor. Varia, que entonces estaba muy sonrojada y tenía años, se sorprendió mucho, pero no lo demostró, y invitó al candidato a sentarse y discutir todo. Intentando evitar un tono de desconfianza en la voz, preguntó, ¿cuántos años tienes? Igor corrigió la situación diciendo que no se fijara en su edad, ya que Varia sonrió y examinó su currículum. De repente, se detuvo y dijo, trabajaste con un foco y trabajaste deliciosamente en ciudad. Igor aceptó con modestia y gradualmente llegó al cargo de director general. ¿Y por qué se fueron estas grandes empresas, mucho más grandes que la nuestra, y con tanto potencial de avance profesional? Me aburrí, el candidato sonrió culpable de nuevas tareas y nuevos desafíos. Como ya sabes, disfruto resolviendo problemas y admití que Varia entiende perfectamente. Debido a esto, he estado buscando durante mucho tiempo a un diputado para reemplazar al fallecido Stas Wisniewski, a quien conozco y respeto. Una vez asistí a su reunión con la prensa. No vender el bien al consumidor. Primero, es importante que nos vendamos a nosotros mismos. Varia lo miró y asintió más de una vez, pero Stas respondió todas las preguntas como un espectador silencioso. Ella se sentó a su lado en silencio, sonrió y lo admiró. Sus sabias palabras no tenían nada que agregar. Mirando a Igor, como si estuviera acostumbrado a girar en la oficina, le hizo un gesto. Sus hombros estaban igualmente encorvados y su cuello culpable y curvado hacia abajo, mientras miraba las fotos colgadas en las paredes, daba la impresión de un hombre débil que, por un absurdo accidente, logró triunfar en su carrera y ahora estaba sentado. Ante la demanda de Varia por el puesto de su suplente, se le cerró el corazón la sospecha de que le estaban engañando y que él no podía trabajar como director general a los años. Igor. ¿Cuántos años tenías cuando trabajaste en Prosector? ¿Cómo puedo encontrarte trabajo después de años trabajando como cargador como Wisniewski? A lo largo de los años, de manera no oficial. Por supuesto, trabajé extraoficialmente después de que Varia casi se riera, pero contuvo el impulso y miró de cerca a Igor, quien estaba aún más encima de la silla. Cualquiera puede escribir cualquier cosa sobre sí mismo en su currículum, pero solo un pequeño número de personas podrán verificar lo que está escrito. Puedo proporcionar sus números a Sosnovsky y Gaudí, mis empleadores. El teléfono estaba en el bolsillo de su chaqueta cuando Igor se alarmó. Nunca tuve una conversación personal con ellos. ¿Cómo puedo comprender lo que estoy diciendo? Varia se frotó las yemas de los dedos con whisky mientras estaban con ellos. Eso es todo. Vete a casa Igor Dmitrievich con la paz de todo lo mejor. Igor, el comprensivo, sonrió, se despidió y se fue cuando la puerta se cerró detrás de él. Varia dejó fluir sus sentimientos. Y después de que terminó de reír, llamó a Stas y le contó lo que pasó, que Milagro planeaba tomar su lugar. Terminó la historia lo que quieras, haré preguntas respondidas en el otro lado. Me estás dando una semana. Varia versus estará en su mejor momento en una semana frente a ella en el escritorio, y estas fueron las recomendaciones de su pasado. Los trabajadores de Igor que capturaron a esta según lo escrito, Gaudí y Sosnovsky quedaron asombrados por el joven talento. La cabeza de Varia se hinchó ante esta noticia inesperada, recordó la postura tímida en la que Igor esperaba su veredicto y se sintió avergonzada. Habló personalmente con Gaudí, quien supuestamente elogió a Varia en lugar de una agradable relajación y alegría, y lo trató con tanta arrogancia, sin ninguna razón de la OTAN, que Wisniewski aprobó al candidato según estas. Debido a que encontraron al candidato,
le molestó que pareciera peligroso y... El padre sonrió ante la declaración de su hija, un tipo astuto, aunque dio una primera impresión completamente diferente. Quizás solo tengas miedo de que él te supere, resuelva todo más rápido que tú y tome el control de ti. Mano y aumentar el beneficio. ¿Por qué apresurarse cuando Varia regresa de Navachá? Cuando le das al chico una oportunidad, no valdrá la pena. Varia escuchó la opinión de su padre y apareció el día en que se vistió con un traje diferente, un reloj diferente en el brazo y un cabello peinado de manera moderna. Varia notó que su nuevo peinado le dio más confianza porque era una persona completamente diferente y no había ningún rastro del chico tímido que se sentó aquí y te presionó. Sí, tienes razón, Igor sonrió, aunque para ser honesto, la última vez que asistí a una entrevista fue en el pasado. ¿Cómo se llama la transición del barco al baile después de un vuelo nocturno? No dormí lo suficiente, no tuve tiempo para ducharme y me sentí agotado. Se volvió muy extraño, y parecía que no tenías confianza en ti mismo por la magnitud del trabajo y la responsabilidad que querías asumir. Por lo tanto, te invité a hablar conmigo por PM. Varia sacó los documentos preparados de la caja y dijo, este es tu contrato de trabajo, puedes llevarlo a leer mañana, estamos esperando tu respuesta. Se iluminó el rostro de Igor cuando tomó los documentos, los colocó en una carpeta y los presionó. Es un placer tratar con usted de la mano de Varia, aprecio mutuamente su honestidad. Al día siguiente, Kolev asumió su puesto cuando apareció en el trono de los trabajadores reunidos en el salón de Varia. Actos, se oyeron risas. Varia se preguntó si sería capaz de soportar pensar durante tanto tiempo en la idoneidad y competencia profesional de este joven. ¿Qué decir de los empleados? Sin embargo, para su gran sorpresa, tan pronto como Igor comenzó a presentar los planes de desarrollo de la empresa, todos guardaron silencio, algunos pensativos, y cuando terminó su discurso, Igor dijo que se centrara en la producción de alimentos para niños y que Igor tenía muchos lugares. Tenemos una ventaja significativa tanto en ventas como en competitividad. Creo que podremos obtener varios cientos de dólares durante el primer año de colaboración. Como usted sabe, esto implica un aumento de salario y oportunidades de crecimiento profesional porque se necesitarán más empleados en el campo. Los aplausos para Sani y Varia les dieron la impresión de que había encontrado una buena alternativa a estas. Igor aprendió rápidamente la esencia de la producción y se reunió personalmente con todos los proveedores por la mañana para conocerlos y comprender con quién estaban tratando. Incluso Varia, que siempre estaba ansiosa por trabajar, llegó más tarde, pero fue la primera en llegar a la oficina. Cada vez se sorprendió cuando, mientras dormía, aprobó la cooperación con las instituciones infantiles propuesta por Igor y durante mucho tiempo machacó jugos para niños. Después de todo, tienen la mejor composición, sin azúcar ni productos químicos, por lo que con frecuencia se niegan a trabajar. Los padres siempre están dispuestos a firmar rápidamente con empresas similares. Igor organizó la mayoría de las reuniones mientras viajaba por los Urales y Siberia. Cuando calculó él, Varia se sentó en la oficina para revisar la documentación y finalmente la aprobó. Cantidad de ganancias adicionales durante mucho tiempo para dejar SOC, y en unos meses queda claro por qué Wisniewski, Gaudí y otros hablaron tanto sobre el casco. No obstante, sus dudas sobre Igor no cesaron, había algo en él. Varia, que era peligrosa y atractiva, no podía expresar con precisión que la apariencia, las palabras y el comportamiento de Igor eran una cosa constante. Varia no podía deshacerse de la idea de que algún día vendría a su oficina, le quitaría toda la ropa, se lavaría el maquillaje y le diría, mi papel, me voy a casa con mis miedos que compartí con mis padres. Piotr Sergeyevich se mantuvo firme, te lo digo, estás celoso, tienes miedo de que alguien supere tu éxito, el éxito que llevas tanto tiempo escalando sin dormir, y aún me parece que estás royendo algo más aquí. Dimensiones es evidente que la madre en el plato de frutas picadas es un hombre al intentar encontrar la respuesta. Varia te falta,
es momento de que el padre e hija acusados la examinen. Elena Viktorovna se sintió muy preocupada. Es común. No quiero ser maleducado, pero cuando un hombre parece peligroso para una mujer, solo significa que tiene miedo de terminar en una cama con su madre. Varia necesita cama. La madre sonrió congraciadamente y dijo que Dios es alto. Muy bien, es probable que tenga una voz hermosa y hombros anchos. Me preocupa el negocio en lugar de mi honorable madre. Tengo miedo de que termine algún día. ¿Por qué mi padre se estremecería de repente mientras caminaba por la calle debido a este hombre? Elena Viktorovna cerró la conversación diciendo, le hiciste un poder y yo verifico los documentos con un abogado antes de aprobarlos, lo que significa que tengo razón. Pasó el café. Varia observaba constantemente al nuevo diputado tratando de convencerlo de una mentira, pero esto no fue posible porque Igor cautivó a todos los empleados, y ninguno quiso respaldar la suposición de Varia de un truco sucio en el comportamiento de Kolev Wisniewski ante la sospecha de todos. Varia no admite una exhalación bar. Y que sin duda no le aconsejaría que hiciera nada malo y dejara pasar la situación. Comenzó a trabajar una hora más tarde, luego se quedó en casa 2 horas más tarde los fines de semana y durmió lo suficiente a pesar de que tanto la producción como la oficina seguían trabajando. Volvió a su peso saludable anterior, el rubor de sus mejillas desapareció, las bolsas desaparecieron, el tiempo para uno mismo apareció bajo sus ojos y comenzó a descansar. La vida Varia lo disfrutó. Se despertó una noche con sudoración fría y jadeó durante mucho tiempo por falta de aire. En un lugar casi de cuento de hadas, Igor y él se encontraron. El lugar tenía un techo alto, una enorme cama con dosel abierta a las ventanas abatibles, el viento soplaba y soplaba cortinas transparentes como velas. Igor solo vestía una fina bata de seda. Varia le indicó que se acostara y ella estuvo de acuerdo. Se sentó a su lado y pronunció algo en su voz ronca de barítono. La mano de Igor tocó de repente el muslo hervido. Un calor golpeaba la piel más arriba. Varia experimentó esa sensación. La agarraron fuertemente, la abrazaron y besaron su cuello mientras ella comenzaba a ahogarse bajo el peso de Igor. Intentó hablar pero no pudo, cayendo más profundamente en el suave colchón de plumas que succionaba a Sina. Ella se quedó asustada. Trató de protegerse, liberarse de Igor y despertar, pero le sentía vergüenza hablar con alguien que Emalich recordaba este sueño todo el día. Posteriormente, todas las palabras de su madre se centraban en la falta de vida personal de su hija. ¿Podría ser esta la razón por la que comenzó a recordar todo el joven y ambicioso Varia? Yaroslav, años mayor que ella, un hombre divorciado que quería hijos y una ama de casa obediente en lugar de esposa, fueron sus romances de corta duración. Volodya tenía años más que ella y disfrutaba de las motos deportivas y la conducción rápida. Tal vez el romano más brillante, pero su romance terminó en nada. Yaroslav no quiso casarse y con frecuencia recordaba su primer amor y su matrimonio con una joven que le dio a luz. Resultó que durante los años de su vida solo había 2 hombres y su comunicación con cada uno de ellos no duró más de un mes, lo que hizo que el resto del tiempo que trabajó, el trabajo se convirtiera en su principal amor y pasión, y ahora el trabajador exhausto y enérgico mientras estaba sentado en la mesa. Koval Varia se estremeció cuando sonó el teléfono celular y la sacó de su estado de trance ligero. Llamó a Igor Bárbara Petrovna y su voz era alegre y feliz, incluso a los proveedores llegaron aquí por la mañana exigiendo un aumento en el precio de compra de materiales. ¿Cuál es nuestra acción? Varia no comprende por qué deberíamos ascenderla. Después de una noche de insomnio, Varia dijo en voz baja que ya había acordado con ellos qué hacer y que lo último que quería hacer era ir a la oficina el sábado por la mañana para enfrentarse a la persona que le insultó. Si no quieres venir, no vengas, te enviaré un fax, te enviaré todos los documentos, simplemente dime. ¿Qué debo decir a los proveedores? Varia respondió con alegría que no habría aumento. Estoy esperando los documentos. Si no estás de acuerdo, entonces adiós a nosotros.
tantas granjas están aumentando a su vez. Después de revisar los documentos enviados por Kolya unos minutos después, Varia se sorprendió por la audacia de sus socios al exigirle que pagara el precio de mercado por las manzanas y peras. Se volvieron locos e Igor buscó nuevos proveedores de materias primas. Con gran éxito, firmaron un acuerdo de suministro con los huertos que Var había establecido hace mucho tiempo. El proveedor facilitó que el señor Isia decidiera romper los acuerdos existentes. Después de la firma, tenía mejores materias primas a un costo menor. El periódico Igor la invitó a celebrarlo. A pesar de tener dudas, aún así se permitió esta pequeña debilidad por la noche después de trabajar con compañeros en un establecimiento acogedor, el lugar favorito de Igor después de su mudanza. Él afirmó que disfruta de vivir junto al mar más que nunca en ocasiones. Los viejos amigos y la conducción se sorprenden por el ajetreo y el ruido de Moscú, pero en general las calles permanecen en paz. Él es más satisfactorio para ti. Resulta que Varia ha estado soñando con una familia y niños durante mucho tiempo. Sorprendido por este hallazgo que no entiende siendo tan joven. Igor es una persona joven y responsable que desea una familia. Comencé a considerar la idea de una familia. Solo después de que te rías Varia reconoció que antes de eso, todo su enfoque estaba en el trabajo y quería hacer más antes del nacimiento de los niños para evitar morderse los codos más tarde. ¿Entiendes la razón de irme para obtener el máximo y partir con dignidad? Mientras servía vino en una copa, le guiñó un ojo y sonrió las mismas palabras que ella escuchó una vez de Wisniewski: uno no puede existir sin el otro. Después de la cena, Igor se ofreció a acompañar al jefe a una reunión con Wisniewski. Era en casa. A finales de diciembre, las parejas se apresuraron a organizar sesiones de fotos de fondo. Varia miró a la gente feliz a su alrededor desde la ciudad decorada para las vacaciones y por primera vez en mucho tiempo sintió que su participación en las vacaciones se podía escuchar en las casas a lo largo de la calle y resonar en su corazón, y ella era feliz y la razón de su felicidad no solo estaba en el trato cerrado con éxito gracias a Igor, sino también en su presencia. Varia se fijó inicialmente en este joven con la parte superior de la cabeza que no puede ser estilizada. Un estudiante o incluso un niño que necesita ser cuidadoso. Y de los proveedores y empleados, Var consideró que Kolev había crecido mucho a sus ojos y parecía un hombre verdadero, confiado, vivo y decidido, sin ningún rastro del antiguo joven tímido que conoció en el verano del que hablaba Igor. Estaba pensando en el pasado de ese zétalo y devoraba los pómulos de Igor con los ojos frente a los labios finos. Él respondió con calma al interés de su jefe en su apariencia y parecía notarlo más por su atención, con ojos grises bajo los lentes de las gafas, hombros y cuello. La actitud hacia lo mencionado se detuvo en el hervido. Igor notó que, como vivías modestamente, no había tiempo para cuidar la villa. Varia le hizo un gesto con la mano y dijo: vengo a casa y me relajo. Puede contratar a un cocinero y la limpieza viene a mí varias veces a la semana. Una linda mujer llamada Svetlana limpia, cocina y lleva comida para llevar, como en la primera costa. Varia se rió y dijo: no podré soportar la presencia de otra persona en la casa. Es mi conocimiento que alguien posee las llaves. Sí, así como comida caliente. Preferiría estar cocinando algo fresco durante media hora. Hace mucho tiempo que no como chuletas caseras, suspiró Igor, y el bort estaba muy rico. Mi madre solo tenía planes para el bort, como sabes. Varia pensó un rato antes de tomar la decisión. Igor prometió que vendrían a tomar bort después de las vacaciones y le preguntó qué flores le gustaban a su madre para que no lo revelara. Varia pasó la víspera de Año Nuevo sola. Él disfrutaba de la soledad y la amaba. Sin embargo, en esta ocasión no hubo palabras. Recordó todas sus conversaciones con Igor y sonrió con las comisuras de sus labios, regañándose por no poder enamorarse de un chico años menor que ella. Es una locura, tanta diferencia de edad para hablarles de pasar su tiempo libre juntos,
como si acostarse en el baño con las orejas en espuma perfumada fuera muy doloroso para ella. La única cosa que los une es el trabajo, y todos los temas de sus conversaciones se centran en él. A pesar de que Varia inmediatamente pensó que todo estaba mal, últimamente han estado hablando de todo y no quiero eso. Despidiéndose de la conversación. Varia se estremeció en la mesita de noche al lado del baño y pensó, cómo me gustaría que estuvieras allí ahora. Sonaba él. Bárbara Petrovna, tengo un regalo preparado para las próximas vacaciones, pero no sé cuándo sería mejor dártelo. Probablemente estás celebrando con tu familia en este momento. Estoy en casa, respondió Varia con seriedad en su voz, aunque ocultaba su alegría. ¿Podrías pasar un minuto? Estoy buscando mis piernas bajo una nube de espuma y no estoy muy cómoda, pero aún así, ¿vendrías? Ayer caminaba con ella. Durante una salida de compras, mi madre divisó un suéter de cachemira azul profundo en el escaparate. Elena Viktorovna siguió la mirada de su hija y declaró que el azul no era adecuado para su padre, que sus ojos verdes combinaban mejor con otros tonos. La hija, decidida a comprar algo para su padre, envió todo a la boutique. De regreso a casa, la madre observó el paquete con la compra de su hija y luchó contra la curiosidad. Sin embargo, finalmente sucumbió y, en medio del tráfico, se preguntó a quién le entregaría el suéter, si a estas o si él mismo vendría a visitar. Con certeza, no sería estas, ¿verdad? La madre de Varia, reflejada en el espejo retrovisor, cuestiona la tendencia de regalar a los subordinados que tiene Igor, mi nuevo esposo. Elena Viktorovna, con una ceja alzada, comprende la situación al ver que el suéter aún estaba en el bolso, el cual reposaba en el taburete junto a la puerta de entrada. Varia aguardaba el momento oportuno para obsequiarlo y, de repente, se sumergió en sus pensamientos al cerrar los ojos, visualizando a Igor con el suéter azul, notando la similitud en sus miradas. Con una luminosidad y expresividad aún mayores, algo en los hombros de Varia oprimió su pecho al visualizar cómo sería. Se aproxima a Polevaya, quien corresponde al abrazo y la envuelve en sus brazos, recordando de repente su aterradora pesadilla. Rápidamente emerge a la superficie, recordando la advertencia de no dejarse llevar demasiado por los sueños, ya que podría perder algo valioso y encontrarse en peligro. Varia salió de la ducha y se envolvió en una suave bata de baño, colocando unas cómodas pantuflas sobre el tocador para secar su cabello. Se observó detenidamente en el espejo, examinando un mechón de cabello. A sus años, pronto cumplirá. No tiene a ninguno de sus dos hijos, ni a su esposo, ni siquiera una mascota, ya que no dispone de tiempo para cuidarlos. Incluso ahora que Varia visita a sus padres los fines de semana, quienes viven en la calle contigua, ya no se aprecian las sombras intensas bajo sus ojos como solían estar. Los círculos oscuros en su rostro han disminuido, la hinchazón se ha desvanecido gracias a un sueño reparador y una alimentación adecuada. Aunque podría dar frutos en un plazo de entre años, esta situación no perdurará mucho tiempo, volviéndole incapaz de hacerlo. ¿Está preparada para afrontar esto? Después de varios meses de estar juntos, Varia comenzaba a considerar la posibilidad de confiar en su pareja. Se preguntaba si estaba lista para equilibrar su vida laboral y personal por primera vez. Aunque no tenía respuestas claras, una cosa era segura: cuando Kolev aparecía de repente, sus emociones y deseos no podían ser contenidos por mucho tiempo. Justo en ese momento, sonó el timbre. Varia abrió los ojos sorprendida mientras Igor sostenía una sartén humeante en sus manos. Con orgullo, anunció que llevaba un Protisex en su bolsillo. «Coge la sartén, toma esto», corrigió Varia. «No, quítatelo», añadió. Tras calzarse los zapatos, encogió los hombros y se encaminó hacia la cocina con un tono más informal: «Me resulta incómodo que me hables como si estuvieras en la oficina. Sería conveniente para ti, Bárbara Petrovna, que simplemente no pueda brindar en la hermandad como gesto de amistad». Bárbara Petrovna y Varia lo corrigieron de nuevo: «Puedes llamarme Bahí Viñes,
el apodo es Varia, repitió Igor, con éxito. Acostumbrada a Varia, colocó la sartén en el centro de la mesa y sacó los platos del estante, se giró y casi los dejó caer, encontrándose nariz a nariz con Igor. Con una sonrisa en el rostro, recogió los platos y los colocó delicadamente sobre la mesa. Luego, tomó las manos de Varia y le preguntó si le gustaba bailar. Varia se ruborizó al responder que no era buena bailarina. Yo tampoco lo soy, dijo Igor mientras la llevaba hacia el centro de la habitación. Desde la cocina, Varia, apoyando su barbilla en el hombro de Igor, recordó de repente el regalo que tenía para él. Alarmada, fue llevada al dormitorio y acostada con cuidado en la cama. Al despertar, Varia ya no recordaba su sueño, pero al mirar los ojos grises de Igor, inhaló con avidez el aroma amaderado de lo de toilette que llevaba. En la cocina resonaba un estruendo, el bord del día anterior emanaba vapor sobre la mesa, regado en los platos que habían quedado olvidados. Sin preocupaciones, Igor recibió el año nuevo con una sonrisa, mientras tomaba crema agria del refrigerador para acompañar su bord matutino. Luego, con gracia, se acercó a Varia, la abrazó y la hizo girar en un baile pausado y hermoso. Al despertar, ella le dio un beso en el cuello. Los padres de Varia se vieron sorprendidos al enterarse de la nueva relación de su hija, aunque también se mostraron encantados y anhelaban ver a Varia feliz como esposa y madre. El empresario VN, exhausto de su papel rutinario, ansiaba cambios positivos en su vida. El cariño de la hija hacia Ari se transformó velozmente en un vínculo sólido. Solían compartir las noches Igor y ella, pero cada vez más optaban por dormirse juntos y disfrutar del tiempo en el trabajo durante los fines de semana. Crucé la puerta de la oficina, me subí al coche y me sentí emocionado. Los enamorados pasearon hasta la mañana por la orilla del mar tomados de la mano, mientras Valia Jazz preparaba de vez en cuando el desayuno, el almuerzo y la cena en la arena. En una noche fría y húmeda, Varia Igor decidió hacer una visita a sus padres y le comunicó su plan a Varia Igor. Al no tener contacto con sus padres y haber perdido a su madre hace algunos años, se encargó de criar a su hijo mientras estudiaba en la universidad. Inmediatamente después, consiguió una pasantía para poder costear los medicamentos de su madre, pero lamentablemente no fue suficiente. Sin hermanos, abuelos ni otros parientes, ahora cuenta con Varia y su trabajo soñado. Desea que todo esto perdure, preferiblemente de por vida. Fue Igor quien propuso matrimonio, sin rodeos, simplemente lo hizo realidad. Le ofreció el anillo a Varia y le solicitó que se uniera a él en matrimonio. Para su sorpresa, ella no respondió afirmativamente. A pesar de anhelar esto más que cualquier otra cosa, le explicó a Igor con pesar por su rechazo: no entiendo la razón de este temor, creo que es infundado, pero no puedo vencerlo por mi cuenta, es algo que va más allá de la lógica. ¿Por qué entonces hemos comenzado todo esto?, preguntó Igor con un tono sombrío. No es divertido para mí, dije que quería formar una familia y tener hijos. Si no estás listo ni para lo primero ni para lo segundo, entonces dime. ¿Para qué buscar excusas sin sentido? Varia ella se quedó sin palabras. El temor venció a su anhelo de encontrar consuelo en forma de una familia y niños para retirarse del trabajo. Simplemente estás acostumbrado a ser siempre resistente, has vivido mucho tiempo. No deseas mostrar vulnerabilidad, prefieres depositar tu confianza en tu pareja y mantener el control en todo momento. Si esto es de gran importancia para ti, no me entrometeré. Las conversaciones entre ellos se redujeron, lo que angustiaba a Varia. Parecía que Igor había interpretado su negativa como el fin de la relación y que pronto la dejaría en febrero. Reuniendo valentía, ella se contuvo. Desafiando su resistencia interna, solicitó a Igor que deslizara el anillo en su dedo. Al día siguiente, lo presentó a sus padres. Un mes más tarde, justo antes del cumpleaños de Varia, firmaron. Después de la luna de miel en las Maldivas, transfirió todos los asuntos a la dirección de su esposo, otorgándole el derecho a firmar. Lo acompañaba al trabajo,
Pasaban tiempo juntos los fines de semana. Aprendió a ser delicada y sumisa, a abrazar su feminidad. Sus padres notaron los cambios en la vida de su hija y aguardaron la llegada de sus nietos. Sin embargo, este romance no perduró mucho tiempo. Hasta que la policía tocó a la puerta del apartamento en llamas, lo acusaron de cometer fraude a gran escala y de causar daño intencional a la salud de los niños. Tenía la oportunidad de oponerse y de mantenerse en silencio hasta que llegara un abogado. Al aparecer el abogado, se le recordó su derecho a tener representación legal en el tribunal. Insistió en la culpabilidad de su esposa y en su propia inocencia, detallando cómo Varvara Petrovna Koleva, su esposa, había interrumpido el suministro de materias primas de alta calidad bajo el pretexto de una sobrevaloración. Al cambiar al análogo chino Koliva, descubrió que los deliciosos jugos que había estado elaborando con esmero durante meses no eran más que una mezcla de polvo económico en lugar de la frescura de la fruta. Consciente de que sus creaciones contenían azúcar, decidió mantener la información del envase intacta para no decepcionar a su fiel clientela ni comprometer la calidad de su producto. Sin embargo, al enterarse de que niños con diabetes estaban sufriendo graves consecuencias en instituciones infantiles, no pudo quedarse de brazos cruzados. Por ello, tomó una decisión drástica y se retiró, dejando atrás su negocio y a su propia esposa. La evidencia de la documentación contractual con la firma de un oficial de policía bárbaro dejó a Varia sin palabras. Al examinar los documentos con su firma, que veía por primera vez en su vida, se preguntaba cómo podía falsificar firmas con tanta destreza. Lo más intrigante era descubrir que otros documentos contenían su firma sin su consentimiento. Estaba dispuesta a compensar a las víctimas por los daños con los recursos de la empresa. El juez se dirigió a Igor y Vera finalmente entendió la situación. Se dio cuenta de que Igor había entrado en su vida con la intención de arrebatarle la compañía, como si estuviera escuchando un veredicto inevitable. La conciencia de lo que ocurría se desvaneció en ella hasta que su madre, sentada en el pasillo, se precipitó hacia ella cuando Variusa salió de la jaula. ¿Qué está pasando? Su madre, llena de histeria, o su padre, tratando de demostrar su inocencia. Sin éxito, cometió un error y fue condenada a 1 año en una colonia penitenciaria. Sus padres la visitaban regularmente, llevándole paquetes, mostrando gran preocupación por el estado de Varia, quien parecía estar en un letargo desde su arresto. Nunca derramó lágrimas, no se enfadó, ni exigió justicia al principio. Elena Viktorovna. Incluso la madre llegó a cuestionar la inocencia de su hija al encontrar la nota del código IRCOM. Sin embargo, todas las dudas se desvanecieron al no percibir su temor y al entregar a su hija a un embustero. 1 año pasó inadvertido para Varia, abrumada por el dolor y la deslealtad de un ser querido. Mientras tanto, ella trabajaba con regularidad y seguía una rutina, aunque de alguna manera Wisniewski la sorprendió con una cita. Varia se horrorizó al notar cómo el paso del tiempo la estaba afectando, viendo cómo su cabello se desgastaba. Estas pidió perdón a Barca. Quien hubiera imaginado que Gaudí es conocido por jugar sucio, y que tu Igor está listo para eso. Me alegra que hayas sido tan despiadado. No tengo excusas. Es mi culpa que Varia no se haya enojado con estas ni guarde rencor hacia sus padres. Sin embargo, decidió vengarse a toda costa y ya no confiará en los hombres. Ahora se encuentra sola, dedicada a la lectura durante todo el año. Su deseo era aprender inglés y sumergirse en la lectura sin restricciones. No tenía tiempo para noticias que no le interesaran. Aunque su madre no le reveló la verdad, Varia supo lo que estaba sucediendo. Su empresa quebró, los proveedores y las grandes cadenas ya no quieren colaborar con ella, incluso después. Tras los cambios en la administración, el recién nombrado líder resultó ser una persona desagradable y un gerente de habilidades limitadas. Como resultado, la mitad de los empleados renunciaron, rechazando colaborar con Igor, a quien consideraban un traidor y un estafador.
Aunque inicialmente se inclinaron a creer en la culpabilidad de Bárbara Petrovna y aceptaron las acusaciones sin cuestionarlas, no tardaron en notar que bajo la nueva dirección, los costos se disparaban. El nuevo director redujo drásticamente los salarios y añadió turnos adicionales, incluyendo los nocturnos, algo nunca antes visto. Con la partida de Varia, los trabajadores comenzaron a abandonar la fábrica, que ahora está mayoritariamente ocupada por exreclusos. Los individuos problemáticos, como Igor según su madre, quienes suelen ser descuidados por su falta de disciplina y comportamiento, abandonan la ciudad. Se rumorea que Igor regresó a Moscú, donde Elena Viktorovna, sin saber de la existencia de Inga, aguardaba su llegada. Mientras esperaba a Igor en Moscú, Elena estaba al tanto de las artimañas del joven y no veía nada malo en su intento de seducir a la mujer de otro para atraparla en una trampa ficticia y adueñarse de la propiedad de Rayo. Incluso se autodenominaba vaca y comparaba el proceso de seducción con el de Da. Inga ya estaba más familiarizada con Igor. Durante un largo periodo, tras la repentina muerte de la madre de Igor a causa de un ataque al corazón, ambos hermanos se encontraron en una situación complicada. Inga, criada en un entorno familiar con problemas de alcoholismo, rechazaba la idea de trabajar en un empleo convencional por una paga insignificante y llegó a amenazar a su pareja con esta decisión. Ante la posibilidad de que Inga tomara medidas drásticas, Igor ideó un plan. Consiguió un empleo como cargador en el depósito de una reconocida empresa. Aunque su salario no se comparaba al de Inga, Igor comenzó a obtener información de manera astuta sobre el propietario, ganándose su confianza con artimañas poco éticas. Finalmente, logró ascender a la posición de suplente del propietario, aunque en realidad este título era meramente simbólico. La labor se centró en privar de beneficios a los rivales de forma fraudulenta, sobornar por críticas desfavorables, orquestar provocaciones al sospechar que el jefe descubriría el robo, aliarse rápidamente con el competidor principal y, gracias a datos valiosos, ascender a diputado. Aunque nominalmente participaba en las mismas acciones deshonestas que nadie más realizaba, le sugirieron a Igor que se trasladara a un lugar remoto ya que el servicio de impuestos tenía interrogantes para Gaudí. Por ende, acabó en Sochi y logró un empleo con Vara Igor Niva para asentarse. Por debajo de la mesa, todo se resolvió. Los competidores eran muchos, pero enseguida me di cuenta de que Snatkina no era de ese tipo. Entonces, Igor ideó un nuevo plan para casarse con el jefe y despojarlo de todo. Inga recibió el plan con alegría, impresionada por la inmensa fortuna de Varia. Con ese dinero, ella y Igor podrían adquirir una casa propia en algún lugar cercano al mar y disfrutar de una vida feliz hasta la vejez, sin tener que preocuparse por renovaciones. El sueño de Inga estaba a punto de hacerse realidad, mudarse a una casa en la costa. Solo les faltaba venderle el apartamento a Varia, esos terribles apartamentos con vistas. Una extensión de océano cerca del horizonte, al descubrir que Igor estaba comercializando la propiedad de Varia, un contrato que había firmado tras varias copas de vino, llevó al padre de Varia, Piotr Sergeyevich, a decidir vender su hogar y abandonar la ciudad, lo que provocó la reacción de su madre. Ante el poco entusiasmo de su esposo, ella cuestionó, ¿dónde estamos en nuestra vejez?, murmuró, expresando su descontento de que a Barca no la tildarían de perdedora estúpida y los delincuentes responderían a su padre. Si al menos le quedara un apartamento, Varia lo vendería ella misma y se mudaría, pero ¿a dónde regresaría en la ciudad donde se burlarían de ella y le mostrarían desprecio? Oí rumores sobre ella, pero no quiero hablar de eso. Después de vender su casa y su apartamento de una sola habitación, la pareja utilizó el dinero obtenido para adquirir una residencia en Alusta. A pesar de estar cerca de la ciudad, la vida allí transcurría de forma más apacible. Si alguno de los vecinos estaba al tanto del gran escándalo, desconocía las identidades de los involucrados. Por lo tanto, el lugar resultaba encantador en todos los aspectos. Cuando Varia salió por la puerta un año después, se sorprendió por dos cosas.
cómo habían envejecido sus padres en ese tiempo y cómo había logrado sobrevivir a la tormenta que había atravesado. Al caer en los brazos de su padre, brotaron lágrimas por primera vez desde su arresto. El dolor causado por este revés a ella y a su familia era profundo, pero con determinación, Varia y sus padres enfrentaron la adversidad sin titubear. A pesar de sentirse desorientada, no se rindió. ¿Quién era ahora, vulnerable y con una historia manchada, incapaz de borrar su pasado delictivo ni siquiera fregando suelos? La decisión de sus padres no la tomó por sorpresa. En su ciudad natal, Varia se sentía conmovida y agradecida en silencio, sin atreverse a salir de casa por temor al juicio de vecinos y desconocidos. Pero allí, en ese momento, durante los primeros días en Alusta, Varia se dedicaba principalmente a pasear, procurando mantenerse activa durante su estancia en la cárcel. A pesar de que la playa cercana a su casa lucía descuidada, con algas malolientes esparcidas por doquier, esto no perturbaba a Varia. Mientras ascendía por la costa, rodeada por gaviotas y el estruendo de las olas, poco a poco empezó a sentir renacer en su interior el deseo de vivir y la pasión por recuperar la alegría de vivir. La ausencia de un sentimiento básico de seguridad y confianza en sí misma la atemorizaba. Un mes después de estos paseos, comenzó a considerar la posibilidad de encontrar algún empleo a tiempo parcial y, eventualmente, obtener un trabajo estable. El dolor de Piotr Sergeyevich no lo detuvo, encontró empleo en un hotel junto al mar como supervisor durante la temporada. Se encargaba de arreglos menores en las habitaciones y del mantenimiento del área. En los momentos sin huéspedes, aprovechaba para leer el periódico o conversar con el dueño, un hombre afable que se preocupaba por sus empleados. Por ejemplo, logró que la hija de uno de los cocineros tuviera un horario flexible debido a su pequeño hijo. Cuando Piotr Sergeyevich se enteró de esto, decidió hablar con ella esa noche. Tomándote en silencio para evitar que Varia, en la habitación contigua, escuche su charla. ¿Podrías traer algo de beber para Olegovich y Elena Viktorovna? Parpadeó y susurró, cuestionando la identidad de la persona en cuestión. A pesar de todo, al menos habrá algo de movimiento. Bueno, no estoy segura, Lena. ¿Acaso no percibes que mientras ella se dedica a la inactividad, él, acostumbrado al trabajo, se ha visto privado de esta oportunidad? Elena Viktorovna no estuvo completamente de acuerdo con la sugerencia de su esposo, pero tampoco la rechazó. Por lo tanto, al día siguiente, Sergeyevich sorprendió a Purin Olegovich cuando salía de su oficina. Saludó a Purin estrechándole la mano y preguntándole por su espalda. A pesar de ello, continuó agitando la mano mientras mencionaba que los caballos estaban exhaustos por el trabajo. Luego, le dijo a Piotr Sergeyevich que solo lo visitaría por asuntos de negocios. Mi padre titubeó al decir que ni siquiera sabía cómo comenzar. Todos en nuestra familia estamos orgullosos, pero no sabemos cómo pedir ayuda. Necesito ayuda, no por mí, sino por mi hija Bárbara Petrovna. Se ve orgullosa y suena alegre, siempre riendo. Piotr Sergeyevich, sabes que hace un año cumplió su condena y ahora no logra encontrar trabajo en ninguna parte. Veo cómo esto la está consumiendo, ya que es una persona muy afectada por dentro. Al reflexionar y escoger las palabras precisas, se da cuenta de que tiene mucho por hacer. De repente, se encuentra sin ocupación para sus manos y su mente, lo cual le causa angustia. A pesar de esto, no lo reconoce ni solicita ayuda. Por eso, te ruego que la acompañes, aunque sea un poco. Cualquier cosa es mejor que la inactividad. ¿Por qué Dueins la acusó de fraude y daño intencional a la salud? Aunque ella y VM no sean culpables. No busca justicia ni admite que la injusticia la atormenta, mostrando su orgullo. ¿Qué le llevarás? ¿Podrías invitarla para mañana y permitirle traer a los niños? Me gustaría hablar con ella, ¿te parece bien? Ella posee una dedicación excepcional. Según sus palabras, sin duda, me encargaré de ello esta noche.
Piotr Sergeyevich comunicó esto a su hija, visualizando otra oportunidad laboral frustrada. Le consultaron su nombre, indagaron sobre su historial delictivo y mostraron interés en los pormenores del asunto. Por ahora, se resisten a laborar junto a sus hijos, ignorando las lamentables justificaciones acerca de su exesposo, un criminal. Bar estaba convencido de esto durante toda la noche, incapaz de conciliar el sueño y derramando lágrimas en silencio sobre la almohada. Mi padre y yo, llenos de temor, nos dirigimos hacia el hotel. Él percibió la emoción de su hija, comprendió su situación y tomó su mano con seguridad, asegurando que todo saldría bien con una sonrisa. Roman Olegovich es un individuo bondadoso, empático y humilde, así que asegúraselo. Él sabrá discernir con justicia quién tiene la razón y quién es culpable en esta situación. Actualmente, él mismo está atravesando un periodo similar y comprende lo que está pasando. Varia despertó sobresaltada, su esposa le está arrebatando el negocio que ni siquiera posee. Su esposa tiene competencia de 3 hoteles y un centro de recreación, quedando solo uno en pie y en una situación precaria. Pronto tendré que comprar lámparas por mi cuenta, suspiró el padre. Estoy expresando que eres parecido. Comenzó su propio emprendimiento desde cero en el hotel de su padre, creó un gesto tan encantador, se expandió y ahora observa cómo le despojan de todo. Resulta doloroso, confirmó Varia tras una breve charla con su padre. Roman Olegovich ya no mostraba la misma fortaleza inquebrantable, la imagen de un jefe temible se desvanecía, sin embargo, en su semblante se vislumbraba algo atractivo en Roman, un tipo de poder varonil, confianza en sí mismo, su mirada firme y fatigada reveló a Varia. Soy Bárbara Snatkina, descendiente de Piotr Sergeyevich. Bárbara Petrovna, al sentarse, indicó la silla de agua y mencionó, tú eres Bárbara Petrovna. Lamento decirte que soy una persona modesta y te tengo cariño. Pero, ¿qué hay de tus antecedentes delictivos? En breve, te responderé sobre el empleo. Varia contuvo el impulso de tragar saliva y, con los puños apretados bajo la mesa, se armó de valor para expresarse. Contraje matrimonio, comenzó con titubeo. Mi esposo, a escondidas, se adueñó de mi empresa, la cual fundé hace años, se hizo dueño de mi apartamento y pactó llevar a cabo transacciones en mi nombre debido a su influencia. Los hijos de quien sufrieron, comprendo que fui extremadamente ingenuo en todo lo sucedido, el amor distorsionó mi percepción y pagué las consecuencias por mi error. Eso es todo, Roman Olegovich, pensé. Espero que ahora no seas tan ingenuo como antes. Oh, no. Varia rió. Créeme, la prisión es muy angustiante en este caso. Estás aceptado. Varia salió de la oficina con las piernas temblorosas. Ahora tiene un trabajo y se despertará por la mañana no solo para comer, sino para algo más significativo. ¿Cómo? Su intento resultó infructuoso, ¡qué alivio! La experimentada líder de la brigada de limpieza proporcionó a Bárbara Petrovna detalladas indicaciones acerca de cómo lavar los suelos, higienizar las alfombras, tender las camas y dar brillo a los espejos. A la mañana siguiente, Bárbara Petrovna se colocó con orgullo la insignia en su cuello de tonos rosa y blanco, disfrutando del arte de embellecer las habitaciones. La transformación fue evidente de inmediato y su pasión por inspeccionar cada rincón la mantenía ocupada con su labor, evitando así caer en la autocrítica constante. Al finalizar su turno, Varia regresaba allí por la noche. En la costa, en un rincón del cerro, se encontraba Varia, absorta en la lectura y contemplación del mar por un largo tiempo. Desde su infancia, su libro predilecto había sido Ala y Velas. La sal, que había sido humillada durante años, permanecía ahora en su vida, lo cual la llenaba de sincera felicidad. Después de un año en prisión, Chintoy había tomado y consolado a Varia a una edad temprana, y el significado de esta historia empezaba a adquirir nuevos matices para ella. Anhelaba que un personaje como Chintoy apareciera en su vida para amarlo y protegerlo de todo lo negativo. Antes de zarpar de la bahía,
Imaginaba deshacerse del traidor Igor disparándole entre los omóplatos o lanzándolo al mar para que fuera devorado por los tiburones. La existencia no se asemeja a un cuento mágico y ella deberá protegerse y luchar por lo que es justo. A pesar de ello, fantasear no resulta perjudicial y esas ensoñaciones parecen infundirle una renovada vitalidad. Una noche, al concluir su jornada laboral, Roman la convocó. La entrada despejada de la oficina de Bárbara Petrovna eres tú, si eres tú entonces adéntrate un instante, aparcó el carrito junto a la pared y, secándose las manos en el delantal, accedió. Roman Olegovich, permíteme poner a prueba tu inocencia. Ahora mismo el contrato, mi querido príncipe y futuro socio. No hay nada que me desconcierte, revisé el texto. Lo único que me causa confusión es la cláusula de compensación por posibles daños, mencionó al devolver el contrato. Además, las condiciones no están claras en caso de no cumplimiento, lo cual podría resultar en sanciones. Aunque se menciona la compensación por daños a los organizadores del tour, no se especifica qué tipo de condición es esta. ¡Qué enigma! Uri aplaudió, reflexionando sobre la situación. Mañana se encontrará con ellos en persona para solicitar explicaciones y mantener intrigada a Varia. Mientras se dirigía a la puerta, Roman se despidió pensativamente de Bárbara Petrovna, reconociendo su valía. Luego de terminar de limpiar en el lobby del hotel, se cambió de ropa y se despidió de los demás. Las jóvenes despidieron a las criadas y salieron a la calle. La noche lucía clara y estrellada, a pesar de la advertencia materna sobre el frío. Ignorando las palabras de su madre, la joven decidió ponerse una blusa ligera. De repente, se escucharon pasos. Con indiferencia, Wayne Olegovich se ofreció a llevar a Bárbara Petrovna a casa, pero ella rechazó la oferta, temblando por el frío. Ante su negativa, él la animó a no comportarse como una niña. Finalmente, decidió llevarla a casa, sin aceptar todas sus objeciones. El aroma en la cabaña al sentarse era exquisito, impregnado de fragancias como si fuera un perfume exclusivo. Sin embargo, lo más reconfortante era sentir el constante calor emanando de la estufa, que trabajaba sin descanso. Fue entonces cuando mamá me recordó lo crucial que era. Me trasladé a Sochi con mi padre, ya que Varia recordaba con cariño el frío intenso que se aproximaba, incluso en otoño e invierno. Siempre he celebrado en soledad, pero esta vez festejaré con mis padres, ya que tengo mi propio hogar. Prefiero esta opción, aunque a Bárbara Petrovna no le guste. No te desanimes, no te rindas, yo tampoco lo haré. Varia suspiró, confundida sobre la verdadera inocencia, rechazando vivir bajo la sombra de un delincuente. ¿Por qué debería demostrar algo a alguien? Experimentar la felicidad y demás aspectos positivos de la vida. Las palabras de Wisniewski en sus escasas conversaciones telefónicas con Varia resonaron en ella como la mejor prueba y, al mismo tiempo, como una venganza. Vive feliz, dijo, mientras el auto se detenía frente a una pequeña casa detrás de una valla de rejilla que ella tocó con su mano. Tú y todas las criadas son tan amables, bromeó. Gracias a ellas, mi hotel aún no ha cerrado por deudas. Dejé de cocinar, pero quiero contarte más sobre mi situación. Quizás puedas brindarme tu sabiduría en este asunto, así disfrutaremos de una exquisita comida juntos. ¿Qué te parece? No logré comprender la razón. Asintió con una familiaridad reconfortante, propia de alguien en quien se puede confiar. Estas le resultaba conocido, con un encanto antiguo, ligero pero a la vez imponente, y allí estaba Varia, ataviada con prendas prestadas de otra persona, sentada en un restaurante con vistas al mar. Degustaba mejillones, disfrutaba de vino en compañía de un hombre y se reía como si Igor y la cárcel no existieran. Parecía volver a ser la misma Snatkina segura de sí misma, la fundadora y dueña de una empresa próspera, una pequeña alegría con una facturación superior a $250 millones. El año pasado,
Winnos compartió con Varia cómo estuvo a punto de perder su negocio debido a un error propio. Firmó un contrato para construir un pequeño anfiteatro en un bosque cercano al hotel. En el día de la inauguración, el anfiteatro se derrumbó con el público presente durante una presentación gratuita. El Ministerio Público descubrió irregularidades en la construcción, principalmente por no cumplir con las normas de control. El contratista engañó a Roman al presentarle documentos falsos para su aprobación, lo que resultó en la pérdida de su hotel, que tuvo que ser subastado. Para compensar a las víctimas, la historia volvió a jugar con Rina, quien experimentó la incómoda presencia de Colev en la conversación. Juntos recibieron el año nuevo en el balcón, ataviados, alegres y rodeados de desconocidos, cocineros y meseros. A las 12 en punto, amablemente le solicitaron que abandonaran el lugar debido al cierre del establecimiento. Roman, impertérrito, asistió a Varia para que se levantara de la mesa, se vistiera y, de paso, llamó a un taxi. Varia recobró la sobriedad y se percató de que se dirigían hacia un área desconocida. «Nos vemos pronto», murmuró. La calma envolvió a Roman. «¿Te importaría hacerme una visita? Te lo aseguro. No abandones tus vacaciones tan pronto, es un delito. No creo que estemos listos para la jubilación, aún tenemos energía para quemar. Seguiremos paseando hasta la parada de taxis por la mañana, en una casa de 2 plantas con una entrada estilo romano». Varia se liberó de la mano de Masa y juntos subieron las escaleras hasta el balcón. Wayne presionó el timbre y la puerta se abrió en la oscuridad, revelando a una mujer elegante de unos 40 años con un corte de pelo impecable y vestida con zapatos a juego. Mientras esperaban al dueño de la casa, Wayne recordó que había corrido a casa y dejado las llaves puestas. Roman agradeció a Olia por su cocina y detalló a Varia el tipo de sopa de pescado que prepara para cada persona, especialmente cuando disfruta de una bebida en una casa con techos altos. Noah, al observar las baldosas en el suelo, sintió una extraña impresión en esa enorme pero vacía casa, la cual parecía más un hotel que un hogar y no concordaba en absoluto con su percepción. El dueño argumentó que esa casa no le pertenecía en absoluto, a lo que Noah respondió: «Has vivido aquí durante tanto tiempo que es tuya». «¿Por qué no? No me pertenece, pero por favor, Varia, prueba este brebaje. La residencia está gélida». Y así, con una sonrisa, la condujo hacia atrás. El hombro rozó un mechón de cabello que se había desprendido de mi melena. «Soy pésimo besando». De repente Roman confesó por primera y única vez que había besado a una chica en los últimos años. «Nunca más tuve tanta suerte». Varia rió y él la atrajo hacia sí. Ella se encaramó al sofá con las piernas, apoyando su pecho en la cabeza de Roman, sintiendo un beso en su frente. Una semana después se mudaron juntos. Un martes Roman llevó un coche a Varia, cargaron su modesto equipaje, la mitad del compuesto por libros, y así Elena Viktorovna trató la novela con precaución. No le agradó. La relación entre dos adultos no se asemeja a la de los padres, donde el compromiso y la seriedad son primordiales. Sin embargo, Piotr Sergeyevich se mostraba genuinamente contento por su hija, incluso al conocer a su jefe. Tenía la convicción de que Roman sería un buen esposo y protector para Varia. A partir de entonces, Varia comenzó a organizar el hogar, colocando mullidas alfombras en el gélido suelo de la cocina y reemplazando los simples platos de cerámica blanca por elegantes tazas de porcelana decoradas. Aunque fueran italianas, eran similares a las del hotel. La cocina, Roman le proporcionaba dinero y triunfaba. Experimentar esta sensación es sumamente placentero. En repetidas ocasiones se mencionaba que la presencia de Varia dotaba a la casa de un espíritu único, considerándola una hechicera cuya influencia mejoraba notablemente el ambiente laboral. Varia aportó valiosas ideas, como impartir clases de yoga en los terrenos del hotel. Además, sugirió alquilar una playa poco concurrida por turistas, en lugar de mantener céspedes y jardines inactivos. Gracias a estos ingeniosos cambios, los ingresos aumentaron de manera significativa.
Encuentro con un potencial compañero sentimental es igual. No he experimentado ninguna pérdida. Recuerda que nunca lo conocimos, se ausentó por motivos laborales, pero ahora debemos solucionar todo. Únete a la empresa y colabora en la decisión de que Varia ha experimentado un cambio notable. A simple vista, su acompañante llegó tarde. Finalmente el camarero presentó en la mesa a un joven de aspecto poco agradable, a quien Varia reconoció de inmediato como Igor. Había dejado crecer su barba y había aumentado considerablemente de peso, pero no había dudas al respecto. Koplevsky y Ugin, algo te desconcierta, comenzaron a debatir sobre los cambios. Opalev se negó rotundamente a explicar el contrato y advirtió con terminar el acuerdo. Varia agradeció al sol por llevar gafas y, apretando los dientes, escuchó en silencio la conversación. Sin embargo, al notar la duda en Roman, no pudo contenerse y en un susurro le dijo, «No aguanto más, nos vamos», sacándolo de detrás de la mesa. Un sorprendido Igor los esperaba en el auto. Roman se giró hacia Varia con cariño y le preguntó, «¿Por qué arruinaste mi trato?» Varia admitió que era su exmarido y expresó su desconfianza hacia él por sus acciones pasadas. Roman no creía en ello. Después de mirar a Varia, tomó su mano y permaneció en silencio durante todo el trayecto de regreso a casa. Luego, agradeció a Varia por su discreción y la cuenta pagada. Estaba emocionado con la idea de vengarse del delincuente hervido. En secreto, comenzó a recopilar información y descubrió que Igor se había casado con una mujer llamada Inga Kropokino, quien estaba embarazada y esperando un hijo. Además, se enteró de que Igor no estaba contento con esta situación. Uin se sorprendió al descubrir que su jefe, a quien había ayudado a fusionar competidores, era en realidad el rival de Slim y el propietario de la constructora que casi había quebrado. La posesión de la campesina le pertenecía, y las cuentas personales se iban acumulando, lo que preocupaba a Román. De repente, una de las chicas que en el pasado había buscado su compañía e intimidad a cambio de favores, ahora estaba con alguien más adinerado, la de la romana. Los problemas se estaban complicando, su antiguo amor se enteró de la situación y deseaba volver bajo su protección. Se sentía avergonzado de confesarle a Vera que en el pasado se había aprovechado de las chicas a cambio de su sustento antes de que ella llegara. Decidió que lo mejor sería guardar ese secreto para sí mismo. Biografías ocultas sobre la criatura revelaban el rostro de la joven cuando Varia no estaba cerca, rogándole que los dejara en paz como último recurso. Knight se vio atormentado por un secreto inexplicable en la novela, ella estaba embarazada. La impactante noticia la dejó incrédula, pero pronto se convertiría en madre. Varia planeaba sorprender a su pareja y dar una pista sobre la necesidad de formalizar la relación, por lo que encargó un pastel con la frase «Cásate conmigo, papá». Roma llegaría el viernes siguiente para discutirlo. Antes de lo esperado, tendría unos días para asimilar la noticia de su paternidad. Sin embargo, el viernes, Wynne la sorprendió al comunicarle que la reunión se retrasaría, prometiendo ser aún más fascinante. Varia soltó una risa divertida, tomó la caja con la tarta y se dirigió en taxi a la oficina, que ya se encontraba desierta. Dejó la tarta en recepción y, en silencio, se acercó a la oficina de puntillas. A través de una pequeña rendija, observó una foto impactante en el escritorio, una joven rubia de unos 20 años sentada, coqueteando con alguien. Aunque escuchó la risa de Roman, el pastel terminó en el contenedor de basura más cercano. Varia volvió a su hogar con el corazón destrozado, sin saber cuál sería su siguiente paso. Las opciones de dejar a su hijo, informar a Roma sobre la pensión alimenticia o privarle de sus derechos, se agolpaban en su mente. Las palabras de desesperación se reflejaban en su rostro, atrayendo la atención de los transeúntes. A pesar de su deseo de desaparecer, el pensamiento de que su hijo no tenía culpa alguna la detuvo. Decidió entrar en la casa de Roma, recoger algunas pertenencias, agarrar los pasaportes de los gatos, llamar a un taxi y marcharse una hora después.
Permaneció en la estación de policía intentando comunicar a su madre lo ocurrido y la razón por la que se marchaba. Le mencionó el embarazo, dejando a Elena Viktorovna sin aliento. Habló sobre la sorpresa que preparaba para Roma y la niña que estaba en su regazo durante el accidente. La niña, ingenuamente, le preguntó a su madre, ¿qué debo hacer, madre? No puedo soportarlo, te juro que no sobreviviré a todo esto por segunda vez. Pacientemente, Elena Viktorovna esperó a que su hija se calmara tras recibir su pago, y luego le susurró sobre el niño. Piensa en Variusa, olvida todo. El niño es ahora tu prioridad en la vida. Observa, seré yo quien hable con tu padre, te informaré de todo, te detallaré tu nuevo hogar, dispondrás de recursos, disfrutarás de una amplia variedad de alimentos, tengo todo bajo control mamá, expresó Varia con una sonrisa, enjugando sus lágrimas con el dorso de la mano. Estás en lo cierto, pequeña. Ahora lo esencial es que me avises cuando todo esté en orden. Un autobús la trasladó a un apartado pueblo, en algún rincón de las montañas. El aire era tan puro que a Varia le costaba respirar, rápidamente encontró la residencia adecuada y contactó con los dueños. En el patio resonó el ladrido potente de un enorme canino, lo que atrajo la presencia de un anciano de larga barba blanca. Siguiendo las indicaciones del aviso, Varia fue conducida por el propietario a la habitación disponible. A excepción de la cama, la silla y el amplio ventanal que se abría al jardín, a Vara no le agradaba nada más en la casa. Se imaginó lo maravilloso que sería despertar por la mañana. Después de la excursión, el anciano la llevó a la cocina y le sirvió té, mientras le hablaba sobre las reglas de la casa, no recibir visitas, no beber ni comportarse mal, pagar la renta a tiempo y cuidar al perro. El dueño en sí no residía allí, solo pasaba de camino al colmenar. Una vez al mes venía a pagar y a revisar la propiedad. Yo me encargo de la cocina, le dijo. Por la noche, todo estaba en calma. Vara se sentaba junto a la ventana de su habitación, escuchando el trinar de los pájaros y respirando profundamente. El fresco viento calmó mis pensamientos, mientras mi corazón se llenaba de tranquilidad y alegría. En unos meses, según los médicos, ella sostendrá en sus brazos al hijo de su hijo. Ya no importa lo sucedido antes de la traición de Igor, la reputación de Roma ha quedado en el olvido. Varia se enamoró de la pequeña casa donde solía vivir una vez al mes, y ahora visita la ciudad con más frecuencia para sus revisiones médicas. Temía encontrarme con Tuen, por casualidad en cualquier lugar. El miedo me invadió por completo, tanto que decidí cubrir mi cabeza con un pañuelo y vestir un antiguo traje hallado en lo más alto de la casa. Varia pasaba sus días entre juegos, goteras, y sesiones en la cocina, mientras su salud se deterioraba constantemente. A pesar de los consejos maternos que recibía por teléfono, no encontraba la energía ni la motivación para seguirlos. Recurría a remedios extraños y tratamientos poco convencionales, como aplicarse hojas de col en el estómago. A medida que su barriga crecía, su condición empeoraba. Además, tenía dificultades para conciliar el sueño, algo común en etapas avanzadas del embarazo, según le explicó el médico durante la consulta, intentando calmarla. Al dar a luz, todo cambiará. Varia adoptó una actitud filosófica hacia su dolor, viendo el embarazo como una labor en beneficio de la compañía. Resistió la privación de sueño y las molestias a lo largo de numerosos años. Esto implica que, en aras del pequeño, soportará cualquier cosa, se esforzará aún más. En un mes, Dorovseko, Elena Viktorovna, en secreto de su esposo, acudió al hospital para visitar a la hija del robusto, atendiendo su espalda y piernas. Llevó comida casera de Piotr Sergeyevich, mantuvo en secreto el embarazo de Varena y su mudanza por una simple razón, planeaba revelarlo todo a su pareja en cuanto tuviera oportunidad. Desde que Varia se escapó sin explicación, su relación con Petr Sergeyevich se volvió muy estrecha. Él también le ocultó un secreto a su esposa, confesó a Arsen, su amada, y le pidió consejos sobre cómo abordarla.
Varin estaba furioso. Padre mío, has convivido con mi hija durante varios meses y aún no logras comprender su verdadera esencia. Ella no te abandonará por algo tan trivial. Reconoce tus errores, relata lo sucedido y prepárate para recibir una lección. Wayne desoyó el consejo, optó por actuar a su manera y sufrió las consecuencias al regresar a casa ese día. Al entregarle a Lika un bonito sobre, se percató de la ausencia de Varia y sus pertenencias en el hogar. En ese instante, algo en Roman le hizo comprender de inmediato la razón detrás de la desaparición de Varia. Sin dudarlo, se dirigió a la casa de sus padres, donde tampoco encontró rastro de ella. Al llegar a la casa de Varia, Roman fue recibido por la madre de la joven. Quedó impactado por la intensidad del rencor en la voz de Elena Viktorovna. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí?, y gritó con indignación. Wayne se sentía como un descarado sin igual, quien había mantenido ocultas sus piernas largas por mucho tiempo. Ahora, se arrastraba para pedir perdón. Todos sabíamos de sus problemas antes de que la policía fuera llamada, por lo que su presencia espiritual no estaba presente en la casa. Encerrado en su oficina, Wayne experimentó por primera vez en su vida un llanto desgarrador, sollozando amargamente entre sus manos. Sostenía el pañuelo que le había regalado Varia, tratando de aferrarse a él como un preciado recuerdo impregnado con el aroma de su perfume. Durante meses, Wayne estuvo sumido en un estado de letargo, consumiendo grandes cantidades de alcohol y culpándose a sí mismo. Envuelto en engaños y negligencias, ocultaba la verdad sobre su pasado a la joven que no sabía cómo besar, manteniéndose como un seductor habitual que adquiere la juventud a cambio de dinero, una figura despreciable sin rastro de dignidad. Varia, una mujer sensible y sabia, merece algo mejor que ese hombre sin nobleza ni carácter. Tras meses de decadencia, finalmente se recompuso, se afeitó y empezó a poner en orden sus asuntos. Varia aprendió a sobrellevar su vida sin amor ni felicidad, llevando consigo su carga como una cruz. Ella cree que merece ser recompensada por todo lo que ha pasado. Varia trajo al mundo a una niña en el 9º mes, a la que llamó Tanya, un nombre que le encantaba desde su infancia. Una semana después de dar a luz, Varia mostró a Tanya a través de la ventana y luego la dieron de alta. Decidió que ya no tenía sentido ocultar a su hija de su padre, pues estaba cansada de mantenerse en secreto y sabía que ya no era la misma. Al volver a su hogar, Piotr Sergeyevich percibió una mirada peculiar en el rostro de su compañero de regreso del trabajo. Juntos, ingresaron a la habitación donde un bebé, envuelto en una suave manta, descansaba plácidamente en el sofá, mientras Varia, acostada cerca, les recibía con una cálida sonrisa, recordándoles mantener el silencio para no despertar al pequeño. Cuando el padre entró, Piotr Sergeyevich se sintió conmovido y se sentó en el suelo para tomar valeriana hasta la noche. Mientras saboreaba su té, de repente se le escaparon lágrimas. Chicas, Lena y Varia, siento una gran culpa por Tanya. No sabía que todo esto estaba sucediendo, confesó el padre de Varin. Reveló que había estado guardando en secreto un romance durante casi un año. Habló de su novia Lika, una de las muchas que se aprovecharon de él y jugaron con sus sentimientos. A pesar de las amenazas, ella exigía que le devolvieran su salario anterior. Las conversaciones giraban en torno a su intento de convencer a Roman para que fuera sincero con Varia, pero él no quiso escuchar. La culpa recaía en que Varia debería haber sido informada de inmediato, ya que no lo sabía. El anciano lloraba mientras Varia permanecía a un lado, pidiendo perdón. Por la noche, la hija de Varia intentaba comprender lo que Roman había presenciado. Lo que presenció en la oficina fue su despedida de su antigua vida desenfrenada y el inicio de una nueva etapa familiar llena de compromiso. Ansiaba con fervor encontrarse con Roman, envolverlo en un abrazo prolongado y expresarle sus disculpas. Sin embargo, al contemplar a la pequeña Varia dormida, su deseo se desvaneció. Comprende el acto de perdonar, ella mantuvo en secreto su embarazo de su amado y Tanya le privó de mucha alegría.
Probablemente sea mejor evitar la comunicación con Tuen por ahora. Eventualmente, cuando se sienta lista después de dar a luz, reunirá coraje para presentarle a su hija. Por la mañana, Piotr Sergeyevich se fue a trabajar, prometiéndole a Varia que no revelaría la verdad ni sobre Varia ni sobre Tanya. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral del hotel, se dirigió rápidamente a la oficina del jefe Roman con su característica frialdad, recientemente heredada de su padre. En cuanto comenzó a relatarle sobre Varia, su embarazo y la hija de su romance, las expresiones en los rostros de sus hijas se convirtieron en un torbellino de sentimientos. Fue la segunda ocasión en que Tuen escuchó con paciencia y ofreció su pañuelo. Gracias por confiarme todo, expresó. Dirigiéndose al anciano, Piotr Sergeyevich dijo entre risas, ahora me uno a ellos, sin más secretos, estoy harto de esto. El libro que más le apasiona es Aya y Sals. Desde siempre ha imaginado que Stipo y vendría a rescatarla, es un sueño que ha acariciado toda su vida. Sonrió al mencionarlo. Padre de Varin, noto tu familiaridad con el idioma, y ¿podría proporcionarte la información de contacto del club náutico? Varia estará paseando al atardecer. En la bahía donde se alza la majestuosa torre, conoces el rincón predilecto de ella. Luen estrechó la mano de su futuro suegro y se lanzó a correr. Al salir de su lugar de trabajo, Varia agarró su teléfono y las llaves de su coche. Durante la hora del almuerzo, decidió dar un paseo hasta la casa de Tanya, en medio de una tranquila siesta diurna. Kanin dormitaba en su cochecito, acurrucada a la sombra junto a una roca calentada por el sol, de vez en cuando se despertaba y dejaba que su rostro se iluminara con el cálido sol. De repente, algo captó la atención de Varia en el horizonte, pero ella no apartó la mirada y, finalmente, lo descubrió. La vela roja que se aproximaba a la costa se volvía cada vez más visible. Las figuras del capitán del barco y su acompañante empezaron a gritar algo mientras agitaban la mano. Varia voló hacia los oídos de Variusa, incapaz de creer lo que veía. Con cuidado, tomó a Tanya descalza en sus brazos. El yate avanzó sobre la arena mojada hacia el mar, silenciando el motor. El pasajero se lanzó al agua y nadó directamente hacia ella. Un minuto después, reconoció a Romana, quien estaba de pie frente a Varia, con el agua hasta la cintura y el torso desnudo. Hola, susurró, dirigiendo su mirada primero a ella y luego al hombre dormido. Pequeño infante,